Gracias, buenas tardes. De verdad, en este día tan intenso acá en el Senado de la República, debiera haber una mejor planeación de lo que ocurre para que los martes y jueves o los días de sesión los dediquemos al Pleno y no haya tantas comisiones celebrando sus sesiones, no haya tantas comparecencias, eventos, en un día como donde se desahoga la efeméride de Benito Juárez, pues poca atención, poca asistencia, y no sea que tanto trabajo vaya a provocar un día un infartado o una infartada entre senadores, senadoras, periodistas o periodistas, ¿no? Así es que lo hago por el bien de nosotros, de todos nosotros. Bien, gracias, y gracias por asistir a esta conferencia. Este día es muy importante para el desahogo de los asuntos relacionados con la implementación de los acuerdos que están tomados en la reforma constitucional energética. Este día vence el plazo fijado en el artículo 6º transitorio del decreto de reforma constitucional en materia energética para que Pemex someta a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que estén en capacidad de operar a través de asignaciones. Para ello, se impone a la paraestatal la obligación de acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La explicación de este detalle nos las va a proporcionar la senadora Dolores Padierna y el senador Luis Sánchez, pero nosotros planteamos que debe de suspenderse este plazo para la ronda cero, para la llamada ronda cero, toda vez que no se cuenta en este momento con la legislación secundaria que asegure el fortalecimiento de Pemex en los procesos productivos de hidrocarburos en nuestro país. Planteamos la suspensión de este plazo que hoy vence para que no se aplique hasta que haya leyes secundarias que permitieran el fortalecimiento de Pemex en estos asuntos. Le doy la palabra a la senadora Dolores Padierna para que nos haga el planteamiento general. Bueno, que resulta paradójico que Pemex tenga que demostrar que puede hacer lo que durante 75 años ha podido hacer, es decir, explorar campos petroleros y extraer petróleo. Esa ha sido una función de Pemex a lo largo de 75 años. Y hoy en la reforma constitucional se le ponen una serie de requisitos para que la Secretaría de Hacienda, con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no tiene en este momento ni el personal técnico ni la especialización para poder determinar si hay o no capacidad para llevar a cabo esta asignación de contratos. Sin embargo, aquí lo que habría que decir, en primer lugar, es que al no haber criterios establecidos, porque no tenemos leyes secundarias que así lo establezcan, el gobierno, la Secretaría de Energía, no tiene ninguna facultad todavía de hacer asignaciones en forma discrecional hasta que el Congreso de la Unión no establezca estos criterios en las leyes secundarias. Segundo, el 6º transitorio está en realidad, son límites para la extinción de Pemex. Eso es lo concreto. En el caso de la exploración, el 6º transitorio establece que solamente se le podrán dar asignaciones a Pemex en tareas de exploración en aquellos campos que ya estén abiertos actualmente y
solo por 3 años. Una vez que pasen estos 3 años, podrá hacerse una prórroga por 2 más a lo más. Bueno, esto es prácticamente decir que Pemex tendrá a lo más 5 años con una tarea de exploración, tarea que ha venido haciendo a lo largo de estos 76 años ya. En las tareas de explotación, de extracción de crudo, se establece en el sexto transitorio que va a mantener los derechos de extracción en todos los campos que tenga abiertos hasta el 20 de diciembre del año pasado, y ni uno más, o sea, todos los nuevos, ni uno más. Y aquí es donde tiene que demostrar que tiene financiamiento, etcétera, etcétera, que debe de demostrar lo que puede hacer, lo que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años. ¿Cuál es la propuesta concreta de nosotros? En primer lugar, que Pemex ha gastado recursos públicos, inversión en todo lo que se llama reservas probadas, la 1P, y todas las 1P o reservas probadas deben de ser asignaciones a Pemex, no a los privados. Esa es en concreto la petición o la propuesta que en las leyes secundarias el PRD tiene por escrito para documentarlo como punto, como redacción alternativa a la que proponga el gobierno. Todas las reservas 1P, que son las reservas probadas, deben ser asignadas a Pemex y no a los privados. Dos cuestiones. La primera es la opacidad con que se maneja Petróleos Mexicanos. El Congreso de la Unión no tiene conocimiento hasta el día de hoy de cuántos son los pozos petroleros que se han descubierto y cuáles son los que están en operación. Esta solicitud de información se ha reiterado en diversos momentos por parte de las y los legisladores del PRD y hasta este momento, hasta el día de hoy, que se vence este plazo, no tenemos información de cuántos y dónde están los pozos petroleros descubiertos y en operación. Y esto, por supuesto que alerta, porque lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que conocemos hoy de oceanografía, pues está relacionado justamente con esa opacidad. La corrupción en Pemex es una actividad cotidiana, tanto por las administraciones antes del 2000, administraciones del PRI, como después las administraciones del PAN. Ese es un problema, pero nos preocupa sobremanera que tanto el director de Pemex como el mismo secretario de Energía han sostenido en diversos momentos que Pemex no tiene capacidad para desarrollar el trabajo en aguas profundas, que no tiene capacidad para desarrollarlo en otras actividades. No tiene capacidad económica, no tiene capacidad tecnológica. ¿Qué va a suceder entonces con esta ronda cero? Pues seguramente que le van a quitar a Pemex gran parte de los pozos petroleros y de extracción de gas que hoy tiene. Esa es una gran preocupación. Pero miren, no solamente ese problema del 1P, de las reservas 1P, también están las 2P, que son las probables, que ya sabemos que están ahí. Por ejemplo, la millonaria inversión que ha hecho Pemex en esta zona que se llama Cinturón Plegado Perdido, donde se ha descubierto y se ha perforado pozos a más de 5,000 metros de profundidad, donde sabemos que hay una reserva petrolera. Bueno, hoy Pemex no está explotando esos pozos. Entonces, según esto, pues eso pasaría a la inversión privada, extranjera, seguramente. Entonces resulta que nosotros hicimos todo el trabajo con inversión, con recursos públicos
toda la investigación, toda la inversión para descubrir ahí las reservas, y vienen las empresas privadas ya hecho todo el trabajo difícil a explotarlo. Bueno, pues eso es el grave problema que hoy estamos enfrentando, y por eso esta petición que hace la fracción de posponer esta fecha límite que hoy se vence para que Pemex diga con qué puede quedarse. Pregunta si hubiera. Sí. Sí, bueno, son dos cosas. Una sobre este tema. ¿Qué otros? ¿Habría un listado, ustedes tienen un listado de cuáles son las inversiones que Pemex ya hizo y que podría perder por este procedimiento de ronda cero? Y quiero saber si esto significaría que Pemex se va a quedar entonces prácticamente ya sin explotar ningún yacimiento. O sea, ni los que tiene ahorita explotándose los va a retener, también sobre esos tiene que hacer su solicitud para que se los asignen. Y aprovechando que está aquí el senador Barbosa, sobre telecomunicaciones. Le quería preguntar qué más sabe, porque hay ahí un lío de que viene o no viene la iniciativa, pero el tiempo sigue corriendo y parece que los van a querer agarrar otra vez con el tiempo súper limitado para obligarlos a que aprueben las reformas como lleguen a última hora. Bueno, en primer lugar decir que tenemos reservas probadas para 11 años, que diarios se extraen 2.5 millones de barriles al día, 6.5 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y Pemex es una de las empresas más productivas a nivel mundial, y por lo tanto eso debe de ser asignado a Pemex para seguirse explotando. Lo nuevo, pues ya se verá, pero veíamos con mucha preocupación en algunos medios de comunicación que el propio director de Pemex y el secretario de Energía están señalando que Pemex va a renunciar a 300 campos de producción, entre ellos mencionan a Chicontepec, diciendo que no son productivos. Ya me imagino, una empresa privada los va a tomar si no son productivos. Chicontepec en este momento puede ser que no sea costeable, que es la palabra que ellos usan. En este momento puede no serlo, pero puede en unos años poder serlo. Chicontepec lleva mucha inversión pública y debe de quedarse como una asignación para Pemex y tener una planeación de no sacar todo en 3, 4, 5 años, sino tener todo el porcentaje de reposición de reservas y todo lo que los técnicos señalan de cómo extraer estas reservas y no asignarlas a los privados, nada de lo que ya le costó a la nación, porque eso es una inversión pública. Bien, sobre telecomunicaciones. Bueno, fuimos enterados que hoy no llega nuevamente la iniciativa, y yo creo que si no llega hoy es porque tampoco llega mañana ni el fin de semana. Yo he dicho que se parece a mi prótesis que no acaban de dármela. Entonces, así es como piensan ustedes en poder tener. Yo más bien creo que ese borrador que circuló, sí era cierto, y que provocó tal reacción que lo están acomodando. Vamos a ver qué ocurre, pero nosotros tenemos un documento de análisis de ese borrador, pero como ya ha sido tan golpeado, ¿me explico? Porque como tiene una estructura en contenidos que revierte casi la reforma constitucional en Telecom, devolviendo atribuciones, otra vez concentrando atribuciones. Yo digo que ya se dijo mucho de eso. Vamos a distribuir un documento más tarde para que ustedes lo vean. Ahorita terminado la conferencia, para que ustedes lo vean, pero no. Y sí, para hoy, terminando esta sesión, habrá 10 sesiones. Vamos a constar el conteo, 10 sesiones para poder debatir, discutir
hasta lo que dijeron eran 96 entre nuevas leyes y leyes reformadas, derivadas de las reformas constitucionales que tenían un plazo de 120 días, que coincidía casi con el periodo que estamos desahogando. Es que es muy preocupante, sin duda, ya dimos opinión de ello, pero Telecom no llega hoy. No llega hoy, ni lo esperen el fin de semana. Claudia Guerrero tiene una duda. Senador, para preguntarle si esta tardanza puede ocultar, no sé, algún tipo de negociación que pretenda achicar o diluir el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, o por qué tanto misterio, es decir, por qué someter al Congreso a una camisa de fuerza o llevarlo a un extraordinario en un tema que, pues según ellos en los transitorios estaba resuelto, ¿no? Bueno, primero decirles que este tipo de hechos evidencian el trato, evidencian la visión de cómo se ejerce el poder público en México. Donde se construyen las propuestas de ley no es en el Congreso, es fuera del Congreso. Nosotros tenemos presentadas diversas iniciativas que pudieran ser los insumos para poder iniciar el proceso legislativo. Pero el proceso legislativo está detenido, está controlado para que no se inicie hasta que el gobierno federal presente sus iniciativas. Sin duda que hay presiones al modelo final que presentará el gobierno federal. En esa lógica que hemos nosotros denunciado ocurre, la de que la Secretaría encargada del ramo construye una propuesta, esa propuesta se pone a consideración de Presidencia de la República la circula entre los hombres del poder, ya lleva esa propuesta muchas cosas de todas partes, pero al mismo tiempo se empieza a negociar con los poderes fácticos y también con las direcciones partidarias sobre cosas menores, y finalmente se integra un proyecto que se presenta a las cámaras y que luego algunos dirigentes partidarios pretenden que sea votado sin cambio alguno y sin discusión alguna. Nosotros vamos a abrir la discusión de todos los asuntos. El senador Gamboa se ha comprometido a ello, y yo espero que también el grupo parlamentario del PAN esté haciendo. No hay ninguna mesa de las cámaras, no se pudo instalar ninguna mesa de construcción en la que estuvieran las fuerzas políticas y sus legisladores. No hubo voluntad para hacerlo. Fue nuestro planteamiento de origen. Todos esos modelos están circulando en este método desde el mes de enero. Y hoy estamos casi al concluir este periodo ordinario y no se han presentado. Desajustes, pero dejémoslo claro, ¿no? Para que podamos opinar y hacer la crítica política correspondiente con esos elementos. Una precisión. Solo sobre el tema de Telecom, senador, los borradores que han circulado advierten un debilitamiento en las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tanto la SCT como la Secretaría de Gobernación se quedarían pues con las grandes decisiones del sector. Eso sería una pregunta, si ustedes estarían apoyando este esquema. La segunda pregunta sería, ¿qué opinas sobre este tema de los moches? Ya ahora también salpica al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Cómo resolver este asunto de fondo? Parece que no es privativo de un partido político. Gracias. Sí, así es. Bueno, pues respecto a los contenidos, nosotros estamos absolutamente en contra, no estamos a favor del debilitamiento del IFT, no estamos a favor de la concentración de atribuciones para el gobierno federal y sus secretarías, contradeciría la democratización que nosotros planteamos como espíritu de la reforma constitucional, así es que estamos en contra. Y aquí hay quien dice, es una mala broma. Yo no creo que las malas bromas sean tan elaboradas. ¿Algún bromista se ha puesto a escribir todo un proyecto de ley?
Ese es un proyecto que yo puedo suponer que sí era el real y que gracias a ustedes se apestó. Pero vamos a ver qué pasa cuando llegue la iniciativa del gobierno federal. Vamos a ver y vamos a ver dónde llega, No sea que nos vayan a hacer una mala jugada y que en lugar de jonrón sea un, ¿cómo se dice cuando se sale del, un qué? Un foul, ¿sí? Y no llegue acá, porque eso también no está definido, Qué misterio, ¿verdad? Qué misterio. Y respecto de los moches, pues yo creo que hay que cuidar el prestigio del Congreso. Yo no veo al coordinador de los senadores del PRI, perdón, al coordinador de los diputados del PRI involucrado en ese asunto. Sin duda que él no está en, su desarrollo político no está para involucrarse en estos asuntos, pero hay que establecer reglas de cómo se asigna, cómo se construye el presupuesto de la federación para evitar este tipo de circunstancias. Necesita el señor Genaro Villamil. ¿Quiere dar una opinión? Una opinión sobre los moches. A ver, miren, a partir del presupuesto que se negoció, presupuesto federal 2012 para ejercerse en el 2013, es que se le asignaron a las y los diputados, a las y los 548 millones de pesos para que ellos los ejercieran libremente en obra pública, donde ellos quisieran, donde ellos determinaran. Para el 2014 se repitió esta escena, esta negociación. El asunto, el problema es que esto ha pervertido al Poder Legislativo. Queremos terminar con los moches, tiene que terminarse con esa distribución anormal que se hace de recursos públicos a las y los legisladores. Eso solo ha venido a prostituir al legislativo. Entonces, tenemos la manera de acabar con eso. Para el próximo año, quitar esa medida de darle dinero a las y los legisladores. Señor Genaro Villamil. Buenas tardes. Dos preguntas, una al senador Miguel Barbosa y otra a la senadora Dolores Padierna. Estamos hablando, senador, de las dos reformas constitucionales más importantes y promovidas y publicitadas por el gobierno federal, atoradas en las leyes secundarias, la de telecomunicaciones y la de energética. La pregunta es, la energética y la de telecomunicaciones, las dos están atoradas en sus leyes secundarias. La pregunta es si no estamos viviendo de facto una contrarreforma al no estarse concretando de manera legal la concreción de las reformas y viviendo un cabildeo ilegal, porque a final de cuentas lo que estamos viviendo es un cabildeo no explícito, pero sí muy fuerte. Y a la senadora Dolores Padierna, sobre la estrategia energética, senadora, ¿cómo impacta la aprobación o no aprobación de la estrategia en este asunto de la ronda cero? Ya se presentó una estrategia nacional de energía, que por cierto no tiene nada que ver con lo que supuestamente habían planteado en la reforma constitucional, ¿no? Sí, primero agrego la reforma constitucional cuya implementación a través de las leyes secundarias son necesarias para garantizar que haya proceso electoral federal 2015 y procesos electorales locales en 17 estados, 9 con elección de gobernador. Fíjate nada más. Si al 30 de abril no hay eso, se habrá puesto ya en sumo riesgo estos dos procesos, el federal y los locales. El traslado de IFE a INE habría fracasado y se aplicarían leyes secundarias actuales, vigentes,
que no corresponden al contenido de la actual constitucional en materia político-electoral. Lo de asunto de Telecom venció el 9 de diciembre. El plazo para tener leyes secundarias venció el 9 de diciembre. Y el tema energético vence el 30 de abril. Nosotros, por cierto, estamos en contra. Lo advertimos, lo dejamos perfectamente claro, pero estamos hablando de labores constitucionales que el Congreso debe de realizar. Y cuando hablas de contrarreforma, no quisiera utilizar esa palabra, pero la dijiste tú, así ahí queda, ¿sí? Sí hay un asunto de obstaculizar la implementación de las reformas constitucionales, aunque hayamos estado en contra de la energética, pero fueron reformas constitucionales muy, muy importantes. En relación a la reforma energética, el propio gobierno ha señalado, y lo dice la Estrategia Nacional de Energía, que solo impactará en el 1% del Producto Interno Bruto y no ahorita, sino hasta el 2018. Es decir, que toda la privatización solo va a aportar el 0.3% al PIB cada año, hasta llegar al 1% en el 2018 y tal vez al 2.5% más hasta el 2025. O sea que están reconociendo el nulo impacto de la privatización en la economía. ¿A quién va a beneficiar toda la riqueza petrolera? Pues a los privados, no va a entrar a las arcas de la nación. Pero también cabe señalar que la Estrategia Nacional de Energía no es una estrategia, es una descripción de los 21 artículos de los transitorios de la reforma energética y que se contradice este documento entregado con la planeación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027, que apenas aprobó el Senado el año pasado. Entonces ya no se sabe a quién hacerle caso, si a la reforma constitucional o a la Estrategia Nacional de Energía que acaba de llegar, que quién sabe cuándo se va a votar, o a la del año pasado, porque son contradictorias una con otra y ninguna tiene nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, tenemos un problema de planeación estratégica muy grave. Luis. Miren ustedes, la Estrategia Nacional de Energía es un documento que carece de utilidad, no sirve. Es la transcripción del decreto, eso es todo. ¿Sí? No hay metas, no hay planes. Eso es un documento que verdaderamente no sirve, además de, como dice la senadora Padierna, contradice el Plan Nacional de Desarrollo. Así de claro. Gracias, gracias. Senador, yo quisiera preguntarles su opinión sobre lo que se aprobó en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales en referencia al 41 constitucional de incluir la palabra adquisición en la cobertura informativa como causal de nulidad que ya se aprobó en comisiones. Así estaba nuestra propuesta, así es que del Senado. Cuando se aprueba el contenido es cuando se omite esa palabra y después lo que llega de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, es para resarcir esa omisión. Así es que totalmente de acuerdo.